Quiero compartir algo eh, mm, con respecto a lo que estábamos recién adorando y creo que es parte del tiempo que el Señor tiene también para su iglesia. Confirmo y reafirmo las palabras que soltaron sobre, que soltó Leo, soltó Nati y se las quiero compartir. Esto está en Isaías capítulo 6. Dice así, dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Este era el tiempo que estábamos viviendo recién. Ese era el tiempo que estábamos viendo recién. No sé si ustedes lo podían discernir en el espíritu. Había una majestuosidad del Señor, había un peso de su presencia. Y hay, no solamente había, hay y estábamos delante del trono del Señor contemplándolo, contemplándolo. Y dice, y sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines. Este era el escenario espiritual y este es el escenario espiritual. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Cierra sus ojos y sumérjase en este ambiente. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí, estoy frente al Dios Todopoderoso, al Corderito sentado en su trono, rodeado de majestad, lleno de dignidad, ancianos arrojando sus coronas delante de sus pies. Día y noche el incienso subiendo delante de él. Día y noche subiendo el incienso. Eso es lo que estábamos cantando. No es solamente una canción, es un ámbito en el espíritu al cual nos conectamos. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y aquí me conecto con las palabras que compartían mis hermanos. Y voló hacia mí uno de los serafines. Voló hacia ti uno de los serafines. Esta mañana volaron hacia cada uno de ustedes serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. He aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esta mañana y estos días estamos viviendo un tiempo de Pascua, de Pesaj, como ustedes saben. Hemos estado en tiempos de Pesaj, de preparación, en la cual compartíamos el día miércoles, en la cual son las fiestas perpetuas que el Señor estableció, ¿cierto? Las fiestas perpetuas que el Señor estableció. Las fiestas perpetuas las podemos encontrar en Levítico capítulo 23. Y las fiestas perpetuas como tal son perpetuas, dice su nombre, son fiestas perpetuas, no tienen fin, no han terminado. Si bien
tienen un cumplimiento y tienen un tiempo en el cual cada fiesta anuncia y profetizaba y habla de Cristo. Eso es lo que hacen las fiestas perpetuas. Y si bien tenemos cumplimiento en cada una de ellas, tenemos Pascua, que es el Cordero, el Corderito, que fue inmolado, que descendió, que murió. Esa es Pascua, el Cordero, la sangre del Cordero. ¿Recuerdan con lo que compartíamos el día miércoles? La sangre del Cordero que venció, pero no solamente venció los pecados, no solamente nos rescató, no solamente pasó por alto sobre nosotros, nuestras transgresiones, sino que Él, mucho mayor su sacrificio, nos conectó con este corderito que está sentado en el trono, que leíamos, ¿se acuerdan? En Apocalipsis 5, donde dice que ancianos arrojaban coronas delante de Él. Digno eres de la riqueza, de la sabiduría, del poder. Ese es el Cordero, ese es Pascua, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, sentado sobre todo dominio, sobre todo trono, sobre todo principado. Es mucho mayor, es mucho más. Ese es el Cordero Pascual. Y dentro de estos días, y justo lo que compartía Leo, lo que compartía Nati, dentro del Pascua ocurrían 3 fiestas al mismo tiempo. O sea, comenzaba Pascua, se sacrificaba el Cordero, inmediatamente comenzaba el tiempo de los panes y levaduras, Matzol, que era el tiempo en donde ellos sacaban la levadura de sus casas, la raían, no preparaban nada con levadura. ¿Por qué? Porque la levadura lo que producía, o lo que produce, ustedes saben el efecto químico que tiene la levadura, que hincha, que inflama la masa. Y esto también es Cristo, hablando de Cristo Él en su sepultura, Cristo sepultado, el tiempo de su sepultura. También habla lo que es panes y levaduras. Pero también, una vez terminados estos días de panes y levaduras, terminaba en el día 7º y comenzaba la última celebración de esta serie de 3, que es primicias. Y a esa festividad o a esa celebración en la cual nos estamos conectando estos días, el día 30, que es el día martes, se celebra primicias. Pesaj empezó el día 22, martes tarde de la noche del día lunes, y recuerdan que las tardes, los días en el tiempo hebreo, ¿cierto? Comenzaban en la tarde y terminaban al día siguiente. Entonces, vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Nos vamos conectando. Ahora, ¿dónde podemos ver en las Escrituras este diseño? Yo les dije, estas fiestas perpetuas están en Levítico capítulo 23, ¿cierto? Si vamos, también lo podemos ver antes de Levítico en Éxodo. ¿Se dan cuenta? A ver, vamos a Éxodo capítulo 13. En Éxodo capítulo 13, el contexto anterior es que el Cordero Pascual ya fue sacrificado, ya se comieron los panes ácimos, y viene este tiempo, que es primogénitos. Ellos ya salieron o van saliendo de la tierra de esclavitud a la tierra prometida. Y dice así, lo voy a leer desde el 1 hasta el 16. Dice, y habló Yahvé a Moisés diciendo, conságrame a todo primogénito. Qué importante lo que recién compartían nuestros pastores. Esta es una casa primicia, por eso todo lo que vamos a compartir ahora también en el Espíritu, disciérnanlo como la primicia. Dice, diciendo, conságrame a todo primogénito, todo el que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, recordad este día en el que habéis salido de Egipto de casa de servidumbre, pues Yahvé os ha sacado con mano fuerte. Por tanto, no se comerá nada de leudado, otra vez se recuerda. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y sucederá que cuando Yahvé te introduzca en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Ebeo, del Gergeseo y del Amorreo y del Fereceo y del Jebuseo,
tierra que destila leche y miel, la cual juró a tus padres que te daría, celebraréis este ritual en este mes. 7 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será celebración para Yahvé. Cosas sin levadura se comerán los 7 días, y ninguna cosa leudada será vista contigo. Ciertamente no se verá levadura en tu territorio. Y aquel día se lo explicarás a tu hijo diciendo: es con motivo de lo que Yahvé hizo por mí cuando salí de Egipto, y te será señal en tu mano y por recordatorio entre tus ojos. Vean que es importante cómo el Señor marca la festividad. Marca la fiesta, dice: te será por señal en tu mano y como recordatorio entre tus ojos. Es decir, es importante tenerlo presente. Es importante tenerlo presente. Y harás que todo lo que abra matriz sea dedicado a Yahvé, y todo lo primerizo de cría de tus animales serán para Yahvé, excepto todo lo primerizo del asno, el cual sustituirás con un cordero, y si no lo sustituyes, lo desnucarás. Redimirás a todo primogénito varón entre tus hijos. Y cuando mañana tu hijo te pregunte, diciendo: ¿qué es esto?, le responderás: con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto, de casa de esclavos. Y obstinándose Faraón en no dejarnos partir, mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del animal. Por eso yo sacrifico en honor a Yahvé todos los machos que abren matriz, y así redimo a todo primogénito de mis hijos. Otra vez, te será pues por señal sobre tu mano y por filacterias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto. Es interesante cómo termina este capítulo de Éxodo. Dice las filacterias. Las filacterias eran una cajita de los hebreos, los judíos, donde ellos tenían creo que son cuatro palabras de la Torá o de la ley, en las cuales era importante que ellos meditaran y las tuvieran presentes, y se las ataban, que creo que no sé, ustedes estuvieron acá, ¿sí? En la cabecita, pero también se las andan trayendo como una carterita, en donde traen esta filacteria, para que no se les olvide, para siempre tenerlo presente. ¿Por qué? ¿Por qué era importante esto, que no se les olvidara? Por lo que estaba anunciando y lo que estaba profetizando, y el sentido es: ¿quién es lo primero? Número 1, ¿para quién es lo primero? ¿Y quién es lo primero? ¿Dónde vamos a ver también este diseño? Lo vemos antes de que Israel existiera. Miren, Génesis capítulo 4, verso 4 dice: y también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque al Señor le gustaban los asados y no las frutas, las verduras, las ensaladas. No, porque dice que Él trajo de lo primogénito, de lo primero. No trajo cualquier cosa. Todavía no estaba la ley levítica, todavía no aparecía Moisés, y ya hubo un hombre que se conectó con una realidad eterna: Abel. Abel dice que él trae de lo primero, de lo primogénito, de la grosura, dice que trajo lo mejor. Éxodo capítulo 22 y 29 dice: no demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia, me darás el primogénito de tus hijos. Éxodo 23, 19 dice: y traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios, no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Proverbios capítulo 3 del 9 al 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí hay algo importante, interesante, hay un diseño. ¿Por qué? Porque todo lo primero habla del primero. Todo lo primero, toda primicia habla del primero, del uno, del primero, del primogénito. Ya vamos a llegar ahí.
La primicia tiene un poder expansivo como diseño, porque multiplica el fruto. Es lo primero, lo mejor y es lo más importante. La primicia, vuelvo a repetir, como diseño es lo primero, lo mejor y lo más importante. Repito otra vez, la primicia es lo primero, lo mejor y lo más importante. Yo me acuerdo, yo desde chiquitito, bueno, y los pastores hablaban, yo desde chico, yo no nací, siempre digo esto, yo no nací en la iglesia porque nací en la clínica, pero desde pequeño he estado en esto, he estado siendo formado, crecí en la iglesia, y me acuerdo que siempre cuando los hermanos de una u otra forma, o sea, siempre lo conectábamos como con lo agrícola, así como con las frutas, ¿cierto? Yo tengo un campito, entonces voy a traer los primeros frutos. Y está bien, en parte está bien, pero la primicia no solamente aplica a aquello, a los frutos, a los árboles frutales, etc. La primicia es todo lo primero. Ya sea mi primer sueldo, ya sea lo que reciba, todo lo primero es la primicia. Ahora, ¿por qué se establece o se desarrolla esta batalla o la tiniebla quiere tocar este diseño? ¿Por qué? Porque deshonra a Cristo. Si yo toco la primicia y no se la entrego al quien es primero, deshonro a Cristo. ¿Por qué? Y aparece ¿quién? El Dios del vientre. Yo me establezco como primero, mis deseos se establecen como primero. ¿Y quién pensaba así? Satanás, Lucero. Es ese el daño, o ese es la guerra, la pelea que se establece en la primicia. Por eso es tan importante la primicia en todo, en todo. Tu primera noche con tu esposa, tu primer sueldo, todo, aplica todo, amados. Y es tan importante entender este diseño, pero no entender desde lo racional, sino que ver que acá hay una riqueza y hay un principio de honra a quién fue primero y quién es el primero. Vamos bien hasta ahí, ¿sí? Vamos entendiendo cómo el Señor le habla a Israel. Ahora, Dios le habla a Israel, pero Israel es sombra, o todo lo que nosotros vemos en el antiguo pacto es sombra de lo que iba a venir. Es sombra, estaba profetizando del que iba a venir. O sea, Pesaj era la profecía del Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Después se hizo tangible en la tierra, se cumplió, pero eso ya había ocurrido. Matzol, panes y levaduras, su sepultura, su inmolación, su muerte. Y primicias, su resurrección. Eso es lo que celebra primicia, su resurrección. Bikurim, que es como se habla de primicias, Bikurim en plural, es el plural, perdón, de la palabra Bikur, que significa el primero. También está relacionado con la palabra hebrea, Bikur, recuerden, Bikur es primero, y también está relacionado con la palabra hebrea o la raíz bajar. Bajar, no es bajar del verbo bajar, sino que la palabra bajar hebrea, que significa primogénito. Primogénito. Ahora, si nosotros estudiando, incursionando, leyendo la Escritura, podemos encontrar mucha riqueza en esto. Bikurim muchas veces aparece, o los primeros frutos, aparece relacionado con Shavuot. ¿Qué es Shavuot? Pentecostés. ¿Sí? Pero este Bikurim es previo a Pentecostés. Recuerden, está Pesaj, panes y levadura, Bikurim o la resurrección de Cristo, ¿sí? Porque son los primeros frutos o la primera cosecha. Después iba a venir una cosecha mayor, que era cuando primero se cosechaba la cebada,
la cebada y después viene la cosecha del trigo. ¿Qué cosecha primero? Ya vamos a ver, acá hay mucha riqueza. Dice que la palabra, para Bikurim, la verdadera palabra, más que la verdadera palabra, la que está más relacionada con este Bikurim, que no tiene que ver con Shavuot, sino que con estas primeras cosechas, se llama así, Rechit Kitserhem. Rechit Kitserhem, esa es la palabra. Me faltó proyectarla, sí. Y mientras leía, yo decía, pero Rechit, no sé si ustedes han escuchado cuando el pastor habla de en principio, es Bereshit. Es la misma palabra. Rechit es la misma del Bereshit, que es en principio, ¿cierto? Acá el Rechit está relacionado, que es literal el comienzo de vuestra cosecha. Es un inicio, el comienzo de vuestra cosecha. Cuando hablamos de Bereshit, dice en principio, en este caso es en comienzo de vuestra cosecha. Bereshit es en principio, Rechit, se me perdió. Kitserhem es el comienzo o en principio de vuestra primera cosecha. Ahora, vamos, ¿de quién habla primicias? ¿De quién habla primicias? De Cristo. De Cristo habla primicias. Él fue el primero. El primero. Él fue el primero. Dice la palabra que antes de él no había nadie. ¿Cierto? Ahora, vamos a Juan, capítulo 3. Verso 16, se lo deberían saber de memoria, todos no sabemos de memoria. ¿Qué dice Juan capítulo 3, verso 16? ¿Ya? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Había alguien antes, dice unigénito es único, no había otro. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este Juan 3:16, a veces hemos leído mucho Juan desde la perspectiva terrenal, que Juan era el discípulo amado, que él estuvo, pero mucho de lo que Juan habla es conectado con el cielo. Juan 3:16, vean la conexión que tiene. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿A quién dio? A su Hijo unigénito. ¿Quién era su Hijo unigénito? Cristo. ¿Quién es Cristo? El Corderito. Juan 3:16, lo que está hablando de Pesaj. Está hablando del Cordero Pascual. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio, sacrificó, entregó, ¿a quién? A su Hijo, Pesaj, Pascua, entrega a su Hijo. Ahí está, Juan 3:16 lo hemos leído muy evangelísticamente, ¿cierto? Y lo vemos en el punto de predicación, los hermanos en la calle, está lindo, está bonito, pero tiene una profundidad mayor. Esa declaración lo que está hablando es del Cordero Pascual, que se entregó. Pero dice que el Cordero Pascual era su Hijo unigénito. Vamos a Juan capítulo 1. Dice, en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y Dios era el Logos. Este estaba en principio ante Dios. Dice, en principio. Otra vez dice, en principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Este estaba en principio ante Dios. ¿Quién? El Hijo unigénito. Todo existió en Él, y sin Él nada de cuanto existió. En Él había vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en la tiniebla, y la tiniebla no pudo extinguirla. Me voy a saltar un poco. Dice, verso 9, la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre, estaba en el mundo, y el mundo se hizo por Él.
el unigénito, vuelvo a decir. Pero el mundo no lo conoció, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como de él unigénito. Otra vez aparece el uno, no hay más. Lleno de gracia y de verdad. Juan testifica acerca de él y ha clamado diciendo: este es aquel de quien dije, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo. Otra vez, nadie ha visto al Padre, verso 18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito, el que está en el seno del Padre, Él lo explicó. ¿Dónde estaba el unigénito? En el seno del Padre. Conectemos otra vez. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios con el Hijo, en su seno, en el seno del Padre, que dio a su Hijo unigénito, lo saca de su seno y lo envía. Es el verbo, nos conectamos con Juan capítulo 1. El verbo en el principio era el Logos. Juan lo que está haciendo es hablando de un Génesis, anterior al Génesis que nosotros conocemos en Génesis capítulo 1. Juan está hablando y se está conectando con una realidad espiritual, está hablando del corderito, del Hijo unigénito. La mayoría de la carta de Juan habla del unigénito y todo el tiempo habla del unigénito y del unigénito y del unigénito. ¿Quién es el unigénito? El primero. No hay nadie más, es el único. Y dice que por el Espíritu podía ver que Juan capítulo 3, verso 16 es el Pesa, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que sacó a su Hijo de su seno y lo envió, lo entregó como primicia, como ofrenda. Dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Constantemente Juan, vuelvo a repetir, está hablando del unigénito. Del unigénito, no hay nadie más. Ahora, como cuando Cristo entra a esta dimensión y por medio de la luz, Él entra como el primero, Él entra como primicia, y esa primicia es el comienzo de la cosecha. Vean lo que hace el Padre. El Padre envía a su Hijo como primicia. ¿Y qué hace la primicia? La primicia santifica toda la cosecha. Entonces entra Jesús en esta dimensión, gloria al Señor, entra y Él comienza a llenarlo todo, comienza a llenarlo todo, comienza a llenarlo todo, comienza a llenarlo todo y te rescata a ti, nos rescata a todo el mundo, rescata la creación. ¿Por qué? Por medio de la primicia Él santificó y bendijo todas las cosas. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Cristo. Vean lo que dice ahora. El primogénito. Ya no es unigénito. Deja de ser unigénito porque ya no es el único. Dice que es el primero, el primogénito de toda la creación. El primogénito de toda la creación, el primero, Cristo, entra como la luz, se expresa y comienza a llenarlo todo y dice que es el primogénito, el primero de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Cosecha. Visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio.
el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Ahí este versículo lo leí en varias versiones. Pero dice, en algunas versiones dice la preeminencia. Aquí dice la primacía, en otros dice, tenga lo primero en todo. A fin de que Él tenga lo primero en todo. El primer lugar, otra versión dice, a fin de que Él tenga el primer lugar. Eso lo dice en Colosenses capítulo 1, verso 18. Verso 19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, y ya sean las que están en la tierra o en los cielos. El Padre saca a Jesús de su seno. El Hijo se despoja del seno del Padre. Se manifiesta por medio de la luz. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era la luz. El principio era el Logos, y el Logos era la luz. Sale como primero, y como primero, ¿qué comienza a hacer? La primicia, como es expansiva, comienza a llenarlo todo. Comienza a llenarlo todo, comienza a alcanzarlo todo. Entonces, si nos damos cuenta, cuando celebramos primicias, no solamente estamos celebrando algo en lo cual tenemos que traer delante del Señor los primeros frutos, mi primera ofrenda, mi primer sueldo, mi primer, no sé, cuento que escribí, lo que sea, sino que estamos honrando al que fue primero. A eso nos estamos conectando. Por eso es tan importante cuando Dios habla a Israel y dice, no se les olvide, átenlo a sus manos, ténganlo de frente a su... ¿Por qué? Porque es importante que no deshonremos al primero. Al primero. Primicias habla del primero. Y lo que recién compartían nuestros pastores, decían, ¿nuestra casa qué es? Casa primicia. ¿A quién estamos honrando? A Dios, al primero. Por eso es tan feo que la deshonra. Porque la deshonra lo que hace es que pisotea, deshonra al primero, a Cristo. Eso es lo que hace la deshonra. Es como que dice, no, ¿sabes qué? No eres tan importante. ¿Cómo no va a ser importante? ¿Cómo no va a ser importante? Estamos describiendo, y mi espíritu vibra, describiendo cómo en la escena aparece Cristo y dice que por medio de Él todas las cosas comienzan a ser reconciliadas. Dice, ya sean tronos, ya sean dominios. No solamente está hablando de la creación, no solamente está hablando de nosotros como personas que a veces nos vemos tan en el centro de todas las cosas. No, Él dice, está reconciliando todas las cosas con el Padre, dominios, tronos, principados. Dice, porque a Dios, al Padre agradó. La primicia santifica toda la cosecha. Y eso es lo que estaba haciendo Cristo, siendo introducido. Si no me creen, miren lo que dice acá. Verso 21. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Miren en lo que estábamos. Aunque nosotros estábamos antes alejados y éramos de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin, escuchen esto, a fin de presentaros santos, sin mancha e irrepresibles delante de Él. Eso es lo que hace la primicia. Por medio de Cristo fuimos santificados. Por eso el que está en Cristo no peca, porque Él mismo es como que te agarró y te dijo, ven, ya no perteneces a eso, ya no perteneces a eso. Y empezó a arrancar y empezó en Cristo mismo reconciliar todas las cosas. Por eso es tan importante celebrar esto con el entendimiento de quién es el primero. ¿Por qué es tan importante celebrar primicias? Porque Él fue el primero.
Él fue el primero. Él fue el primero. Por eso no es solamente una fruta que yo traiga o una ofrenda, es honrarlo a Él como primero en todas las cosas. Él se despojó a sí mismo, salió del seno del Padre y se entregó a fin de rescatar a muchos. Jesús desciende, sale del seno del Padre como unigénito. Él sale como el único, sale del seno del Padre, dice, y asciende como primogénito. Desciende como unigénito, Él baja como el único, pero asciende como el primero de todos, como el primogénito. Vean cómo Él cosecha. Vean cómo Él cosecha, Él toma la cosecha, dice, ok, bajo como el primero, no hay nada, pero subo con cosecha, subo porque lo llené todo, reconcilié todas las cosas en el Padre. Vean lo que dice Juan, capítulo 20, verso 17. Este es el contexto, esta es la escena. Jesús acaba de resucitar y van las mujeres a ver el sepulcro y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Escuchen esto, miren lo que dice acá. Mas ve a mis hermanos. No dice, ve a mis discípulos. No dice, ve a Pedro, Juan y Diego. No, dice, ve a quién? A mis hermanos. Wow, dice, ve a mis hermanos, Cristo mismo en su sacrificio nos hizo partícipes de la herencia mayor. Él dice, ve a mis hermanos. No nos dejó fuera, sino que nos santificó por medio de su sacrificio. Eso es lo que estamos celebrando, amados. Eso, el Cordero Pascual, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, murió, pero resucitó. Y resucitó, ¿saben qué? Con fruto. Resucitó con cosecha. Dijo, quisieron quitarme, quisieron robarme, deshonrarme, pero yo tomo todo esto y lo llevo al Padre, porque a Él le pertenece. A Él le pertenece. Por eso le adoramos, por eso glorificamos su nombre, por eso le exaltamos. Por eso Él es digno de todo. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Eso hizo el primero. Eso es Cristo. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Por medio de su sangre fuimos reconciliados. Ya no hay separación. Fuimos justificados, pero no solamente con eso, nos hizo partícipes de todas las cosas. Nos llama y nos hace parte de sus planes, nos entrega el reino para que gobernemos juntamente con Él. Ese es nuestro Dios, ese es Cristo al que celebramos, al que murió y resucitó. Él se presenta ante el Padre como primicia, con el comienzo de la cosecha. ¿Dónde está ese comienzo de la cosecha? Miren, Mateo capítulo 27, versos 51 al 53 dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Acá se habla de Jerusalén, pero en el Espíritu estaban ascendiendo con Él. Estaban ascendiendo, imagínense, tantos santos, tantos justos que murieron esperando la promesa. Los profetas decían, y los apóstoles, después Pablo creo que decía,
Los profetas anhelaron vivir lo que ustedes vivieron porque nosotros estamos viendo el cumplimiento de la promesa. Ellos simplemente profetizaron y proyectaron más adelante. En algún momento va a venir alguien que va a reconciliar todas las cosas. Va a venir el Salvador, el Rey del universo, el Hijo de Dios va a venir, pero a ellos se les apareció. Y los que murieron esperando el cumplimiento de la promesa, Cristo tomó la cosecha y lo presentó como primeros frutos, como el bicurín. Eso hace. Ahí Él presenta la cosecha, los primeros frutos. Vean lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Él se levantó como primicia, pero no solamente se levanta como Él solo, sino que se levanta con primeros frutos. La primicia santifica toda la cosecha. Cristo como primicia, amados, santificó toda la cosecha, toda, completa. Miren lo que dice Efesios capítulo 4 del verso 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don del Cristo. Por cuanto dice, miren, ¿qué tiene que ver que Pablo conecte este versículo o esta carta que está escribiendo a los Efesios? Dice que cada uno se le fue concedida la gracia y conecta con un salmo. Dice, cuando ascendió a lo alto. ¿Qué tiene que ver que diga esto? Si está escribiendo a los Efesios, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de los cielos para poder llenarlo todo. ¿Qué hizo Él? Por medio de su resurrección lo llenó todo. Ahora, a Él no solamente le basta presentarse como el primero. ¿Qué es lo que hace la primicia? Expande, es expansiva, ¿cierto? La primicia es expansiva. Dice acá que Él se repartió, se expandió, se repartió en cada uno. En cada uno fuimos alcanzados por medio de su resurrección y Él comenzó a llenarlo todo. Ahora no es solamente que habita toda la plenitud en uno, sino que Él dijo, esto es para compartirlo. Esto es para compartirlo. Eso hace la primicia cuando nosotros santificamos, cuando nosotros damos y entregamos la primicia. Primero que todo, amados, primero que todo, más que estar buscando que se me multiplique, que me vaya bien, que esto consagre todo lo demás, primero que todo, lo que estamos haciendo es honrando al primero, honrando a Cristo, honrando al primogénito, porque Él merece todo lo primero, porque Él fue el primero. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23 dice que Él sometió todo bajo sus pies y Él lo dio por cabeza, por sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. ¿Qué celebramos entonces en primicia, amados? ¿Qué celebramos? A Cristo, el primero, el primogénito de toda la creación, la primicia del Padre, el Aleph, el primero, el Aleph Tav, el primero. También traemos delante de Él porque Él es digno de todos los primeros frutos. ¿Saben lo que estamos haciendo y qué es lo que hacemos cuando santificamos y presentamos primicias? Damos un golpe a la tiniebla. Damos un golpe a la tiniebla y en los cielos anunciamos y volvemos a conectarnos con este principio. Él es el primero. Él es el primero. Él es el primero. Por eso, amados,
en estos tiempos que estamos celebrando Pesaj, panes sin levaduras y primicias, lo que estamos haciendo es conectándonos con el Cordero por medio de Pesaj, con el Corderito que fue inmolado antes de la fundación del mundo, que fue sepultado, del cual nosotros arrancamos y hacemos morir el pecado de nuestras vidas, pero también juntamente con Él resucitamos porque fuimos alcanzados por medio de su sacrificio. Por eso, amados, Él es digno de todo. Por eso Él es digno de todo. Por eso le adoramos, porque Él fue el primero. Él fue el primero y celebramos estos días con este entendimiento. Recuerden, son fiestas perpetuas. Son fiestas perpetuas. Y lo que estamos haciendo es conectarnos por medio de esta puerta que se está abriendo. Las fiestas perpetuas no son por nuestra causa. Las fiestas perpetuas no las estableció un hombre. Las fiestas perpetuas las habla Dios a su pueblo y nosotros somos alcanzados y son perpetuas. Permanecen hasta el día de hoy, y si bien algunas ya fueron cumplidas en Cristo, no quiere decir de que se siga abriendo una puerta en la cual nos debemos conectar al Padre. ¿Por medio de quién? De Cristo. El primero. El primero. El primero. Por eso pueda cerrar sus ojos y podamos conectarnos con este entendimiento. Cristo merece todo lo primero. Cristo, el primogénito Hijo de Dios, que nos hizo partícipes del Padre, que por su sacrificio abrió un vivo y nuevo camino hacia el Padre, nos reconcilió. El Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, por medio de su sangre, nos reconcilió. Por medio de su sangre, nos reconcilió, nos conectó, pero no solamente hizo eso, sino que comenzó a reconciliar todas las cosas, ya sean visibles, invisibles, tronos, dominios. Él comenzó a ordenar todas las cosas otra vez. Salió del seno del Padre como unigénito, volvió al seno del Padre con primicia, como el primero de todos, con cosecha. Y eso es lo que nosotros celebramos, y eso es lo que nosotros adoramos, eso es lo que nosotros estamos viviendo estos días. Estamos celebrando al primero, y en las regiones celestes, aún en lo natural, declaramos y manifestamos y anunciamos que Él es el primero en todas las cosas, y Él merece todo, porque Él en primer lugar lo hizo. Por eso yo oro para que caigan los velos que nos conectan a la deshonra. Caigan los velos que nos ciegan y caigan los velos que nos llevan a ponernos a nosotros en primer lugar, a mis propios deseos, a mis sueños, a mis placeres. Y Él se ha entronizado primero en nuestros corazones, pero así también nosotros nos levantemos como señal de que hay un primero, y nosotros damos testimonio de ese primero y vivimos en honor y en honra, agradando, honrando al primero y dando todo por Él. Espíritu Santo, yo oro para que esta tarde, Señor, tu palabra pueda entrar más profundo y abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver cuál es la riqueza, el poder, la gracia, la sabiduría, la plenitud que hay en ti.
Señor, no queremos vivir desde un punto de vista terrenal, carnal, animal, conectados con sabidurías caídas, Señor. Hoy nos despojamos y nos conectamos a la fuente, al primero. Y a ese adoramos, a ese exaltamos, así como teníamos nuestro tiempo de adoración y nos conectábamos al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Y celebramos al primero en todo. Celebramos al primero en todo. Al que descendió como unigénito, pero ascendió como primogénito con cosecha. Nos cosechó y llevó los primeros frutos al Padre. Y por medio de su sangre y por medio de su Espíritu fuimos alcanzados. Después por eso se manifiesta el Espíritu Santo. Porque ya hubo uno que pagó. Ya hubo uno que cumplió, que presentó los primeros frutos. Ahora viene la cosecha completa. Porque lo primero santificó el resto. Porque los primeros frutos santificaron el resto de la cosecha. Los primeros frutos santificaron el resto de la cosecha. A Él adoramos, a Él exaltamos, el primero en todo, el primero en todo. Digno eres, Señor, digno eres, digno eres, digno eres. Vamos, póngase de pie.